Como ya hemos anunciado anteriormente, vamos a dar un alto por un tiempo al tema que estábamos tratando de los libros del libro. Y en su lugar vamos a ocupar ese mismo espacio con un repaso a algunas doctrinas fundamentales que aparecen en la Biblia y que tenemos que conocer porque esta es nuestra obligación. Comenzamos por el tema de la doctrina de la salvación, que técnicamente se llama soteriología, que significa la obra salvadora. Ahora hay una pregunta: ¿por qué debemos estudiar doctrina? Primeramente porque Cristo lo establece. Mateo 28, 18 en adelante dice: "Y a las naciones haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado". En segundo lugar, porque el Nuevo Testamento lo enseña. Segunda Timoteo 2:2, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En tercer lugar, porque el apóstol Pablo lo establece. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Segunda a Corintios capítulo 3 y versículo 1. En cuarto lugar, debemos estudiar doctrina porque la iglesia de los tiempos de los apóstoles lo hacía. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42. En quinto lugar, porque es necesario para tener iglesias fuertes y creyentes firmes en la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14. Los estudios de doctrina que vamos a tener van a ser sencillos, de modo que estudiaremos la doctrina no para ser teólogos, sino para aplicarla a la vida personal. Debido a las muchas preguntas que tenemos en el apartado Preguntas y Respuestas del canal y a la petición de varios suscriptores, comenzaremos, como dije antes, por la doctrina de la salvación. Primeramente, observemos algunos términos relacionados con ella, que se usan en el estudio de esta doctrina. Por ejemplo, salvación, que es la acción y efecto de salvar al pecador. Salvar es librar del peligro de muerte al pecador poniéndolo a salvo. Redimir es rescatar o sacar al pecador del estado de esclavitud mediante el pago de un precio. Redención es la acción y efecto de redimir que Cristo hizo para el pecador mediante su muerte. Expiar es cancelar la culpa del pecado mediante el sacrificio de Cristo. Propiciar es la acción agradable a Dios procedente de la obra de Cristo, por la que se hace provisión de la base para que Dios muestre misericordia al pecador en conformidad con su justicia o sin quebrantar su justicia. Uno más, perdonar, es cancelar la deuda, la ofensa o la falta, para que no tenga consecuencias. En segundo lugar está el origen de la salvación. La Biblia enseña con toda claridad que la salvación es solamente de Dios. Así lo dice: la salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Jonás 2:9, Segunda Timoteo 1:9. La razón que Dios tiene para salvar al pecador es mostrar su amor personal. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres otro texto? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Romanos capítulo 4, versículo 10. La salvación del pecador glorifica a Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, se habla, en otras partes del capítulo también, de que todo lo que Dios hizo lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. No es que Dios buscase alabanza para sí o gratificación especial, es que toda operación salvadora glorifica a Dios por lo que Él está haciendo. Dios nos salva, no por nuestra ruina, sino por su determinación soberana. Y Pablo dice que lo hace según el puro afecto de su voluntad. Quiero hacer una observación. Algunos dicen que Dios salva porque pecamos o íbamos a pecar y tenía que mantener a la criatura que Él había creado. No lo hizo porque pecamos o íbamos a pecar, sino por soberanía, porque Dios quiso salvar. En la doctrina de la salvación tenemos que hablar del plan eterno de redención. El propósito eterno de Dios está recogido en varios textos, pero yo quiero elegir solamente los más conocidos, tal vez, o no dar una larga colección de textos para que todos podáis seguir el estudio que estamos haciendo. En 2 a Timoteo 1:9 dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. El plan de redención fue establecido por Dios antes de la creación del mundo. Lo voy a decir de otra manera. La primera manifestación externa que se hace visible, valga la expresión de Dios, antes de crear nada, fue la determinación soberana de salvar al pecador. La gracia de Dios en que descansa la salvación fue dada por medio de Cristo y está en Él, antes de que el hombre hubiera pecado. La gracia que salva es el regalo que Dios da en Cristo antes de la creación. Por tanto, Dios determinó salvar en soberanía. Será bueno considerar algunos aspectos de este plan de redención. Dios determinó en Él todo cuanto era necesario para salvar al pecador. De manera que lo que Dios establece en el plan de redención es quién iba a ser el Salvador. La carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: sabiendo que habéis sido rescatados, redimidos, salvados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Y el término que hay ahí es predestinado, desde antes de la fundación del mundo. Dios determinó el tiempo de la historia humana cuando iba a realizar la obra de salvación. Y en Gálatas 4:4 dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios no esperó a determinar o a realizar la salvación cuando era el tiempo. Bueno, nunca fue buen tiempo en la historia de los hombres desde el pecado. Dios determinó salvar al pecador cuando en el tiempo propuesto por Él coincidió con el tiempo del hombre, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Se permitieron todos los aspectos de la cruz, hasta sus más mínimos detalles, como enseña el apóstol Pedro, predicando en Pentecostés, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. Esta verdad aparece en un relato de la iglesia orando. Lucas describe la iglesia reunida para orar y leo allí: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4, 27 y 28.
la ejecución del plan de redención estaba prevista. Vuelvo a citar el texto de Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. El Redentor, el Hijo de Dios hecho hombre, el Verbo eterno encarnado, es el designado para salvación en el plan de salvación. La segunda persona de la deidad, Dios, el creador del universo, va a venir al mundo de los hombres como hombre para morir por los hombres. Y en Juan 1:3 me hace esta advertencia. Nada de lo que es hecho fue hecho sin él. Cristo se hizo hombre para poder morir. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículo 15. El sacrificio de Cristo en relación con Dios es conforme al plan divino. Por eso el profeta lo anunciaba de esta manera: con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53:10. El sacrificio de Jesús es un sacrificio propiciatorio, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. Dios es propicio al pecador porque Cristo murió por los perdidos. Dios puede liberar ahora al que cree de la ira venidera a causa del pecado. Juan 3:36 dice que el que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios ha producido una esfera de enemistad entre él y la criatura, cuya satisfacción está en que su Hijo reciba sobre la cruz esa misma ira, desviándola del hombre y permitiendo a Dios recibir en su familia a quienes ponen la fe en el Señor. Debido a que la propiciación fue hecha, Dios puede mostrarse misericordioso con el pecador y extenderle su gracia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Quiero recordar algo. Hay muchos que dicen que Dios no ama al pecador. Dios ama al pecador porque el mundo ha sido reconciliado con él. No que el mundo sea salvo totalmente si no cree, pero indudablemente la obra de Cristo en la cruz permite a Dios venir al encuentro del pecador sin quebrantar su justicia. El sacrificio de Cristo es un sacrificio redentor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. La Biblia presenta el sacrificio de Cristo como pago del rescate por el pecador. Mencioné antes el texto de primera carta de Pedro 1, 18 al 20, y dice: sabiendo que habéis sido rescatados, comprados, sacados de vuestra condición pecaminosa que recibisteis de vuestros padres por la sangre preciosa de Cristo. Este sacrificio garantiza la eterna seguridad del creyente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. El sacrificio de Cristo debe ser considerado también en relación con el hombre. Hemos visto algo en relación con Dios. En relación con el hombre es un sacrificio vicario para el que cree. Porque Cristo, cuando muere en la cruz, no solo lo hace a favor del pecador, sino muriendo en su lugar al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a Corintios 5:21. Otro texto. Porque Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. El sacrificio de Cristo, escucha bien esto, hace potencialmente salvable
a todo hombre. Por eso Juan 3:16 dice que todo aquel que cree tiene vida eterna. Quiero indicarte que para hacer esa operación, Cristo tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra, como enseña Pablo en Efesios 4:9, que no tiene nada que ver con el descenso de Cristo a algún lugar, no sé dónde, del interior de la tierra donde teóricamente estaban los muertos, sino que lo que está diciendo es que Cristo bajó a la posición más baja del más perdido sobre la tierra. ¿Para qué? Para que todo hombre que cree pueda ser salvo. De manera que los pecados de cada creyente fueron puestos sobre Jesucristo e imputados a Él, quien los llevó, a fin de que el creyente fuese librado de la obligación de satisfacer la deuda condenatoria del pecado. Por eso hay seguridad de salvación, porque cancela toda responsabilidad penal. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Notemos algo de la aplicación del plan de redención. El modo de salvación es por gracia mediante la fe, donde toda obra humana está excluida. Dice Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Toda la salvación es un regalo de Dios, un don de Dios, y en ningún modo se trata de una recompensa a cualquier acción que pueda hacer el hombre. La predicación de un evangelio diferente al de la salvación por gracia mediante la fe cae bajo maldición, como escribe Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, sin importar quién lo predique. La fe es el instrumento para alcanzar o posesionarse de la salvación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Es necesario entender que la fe salvadora no puede ser generada por el hombre natural con sus propias fuerzas. Algunos piensan que la gracia viene de Dios, pero la fe la pone el hombre. Sin embargo, no puede ser generada por las obras muertas del hombre pecador. ¿Está claro? El hombre natural genera obras muertas porque está muerto espiritualmente. No puede ser generada tampoco por las obras de la carne que son manifestación del estado caído del hombre. No puede ser producida por las obras legales, esto es, por los esfuerzos humanos para alcanzar la justicia propia delante de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne puede ser justificada. Mira Gálatas capítulo 2, versículo 16. Mucho menos puede surgir la fe de las obras satánicas, que son aquellas que el pecador ejecuta obedeciendo a Satanás por su condición de esclavo espiritual del pecado. Por tanto, la fe no es una obra humana que el hombre puede hacer, sino el acto de un alma vacía que recibe todo de Dios. La Biblia afirma que creer en Dios no es una simple obra del hombre, sino una concesión de la gracia. En Filipenses 1:29 leo esas palabras: porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Mediante la fe se recibe la justicia de Cristo que Dios otorga, de modo que el pecador que cree es declarado justificado delante de Él. Romanos capítulo 5, versículo 1. Esta es la primera panorámica que he querido dar sobre la doctrina de la salvación. Si el Señor lo permite, en la próxima semana vamos a continuar con el mismo tema en una segunda parte.